La agrupación yo la conocí aproximadamente desde mediados de los 90, pero la conocía de forma distante. No conocía mucho de su trabajo. Después que terminé mi doctorado me comencé a relacionar con ciertas actividades del mundo de las organizaciones civiles eh, y ahí conocí, no sabía que pertenecía a la agrupación, al Nacho Astorga, también a Heinrich Purcell, y conversando muy bien me parecía el razonamiento y la forma que tenían como aproximación. Y debe haber sido el 2005, 2007, que en una reunión de la agrupación donde me invitaron que fuera, René Reyes me decía, ya, Sergio, no, inscríbete, esto y esto otro. Y dije, bueno, sí, al fin y al cabo no hay gran problema, y me inscribí y comencé una participación como socio. Debe haber sido el año 2007, 2008 aproximadamente. Sí, o sea, yo sabía cuáles eran las motivaciones vinculadas a la protección del bosque nativo, el eliminar o restringir la sustitución de bosque nativo, pero en términos del trabajo concreto, de qué acciones se estaban haciendo en terreno, no. Mi área de trabajo estaba principalmente centrado en la zona central y en la Araucanía andina, entonces tampoco tenía mucha vinculación con el trabajo territorial que estaba haciendo la agrupación. Yo entré y después vino una época bien convulsionada de la agrupación, porque hubo una directiva que fue muy cuestionada, inclusive la presidenta renunció parte del directorio, los correos electrónicos que circulaban en ese momento eran de alta intensidad, y ahí me di cuenta de que sí, que si había algo que sobraba en ese momento en la agrupación, era pasión, porque se desbordaba. Tenía una actitud más bien de tipo pasiva para tratar de entender cómo funcionaba, cuál era la dinámica, y adicionalmente yo no tenía claridad de quién estaba en lo correcto y quién en lo incorrecto, porque no tenía elementos de juicio para poder haber interactuado, y me parecía que no era muy bueno interactuar en esa época. El año 2010 me llaman para ver si podía incorporarme a una lista para pertenecer al directorio de la agrupación. Y en mi ingenuidad, lo reconozco, absoluta, yo dije, bueno, ya aportaré con algunos votos, pero mi intención no era ni siquiera que participar en el directorio. Decía, yo he tenido una acción bastante pequeña. Lo que sí recuerdo que el año 2009, este directorio que estaba súper complicado, me pidió si yo podía ir al Congreso a presentar la postura de la agrupación respecto a la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Yo le dije, deme más insumos. No, confiamos en ti. Sí, partí al Congreso, hice una presentación, y esa fue, por decirlo de alguna forma, mi acción y mi colaboración con ese directorio. Y de ahí fue que el 2010 me dicen, oye, ¿te gustaría participar? Yo dije, yo no soy alguien muy conocido en la agrupación. Ocurrieron las elecciones, tuve una votación inesperada para mí, y más inesperado fue que en la lista en que gané me pidieron que yo fuera el presidente. Y el año 2010 fui presidente de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, justamente para el gobierno de Piñera 1, y la de amigos que me hice por estar en la presidencia, porque fuimos bastante activos. En ese periodo, el gobierno de Piñera trató de impulsar dos proyectos de ley.
y logramos coincidir con otras organizaciones y finalmente no prosperó ni una nueva ley de forestación, que desde nuestra perspectiva era muy poco innovadora respecto a lo que era el decreto ley 701. Claramente tenía muchas reminiscencias de lo que era la antigua ley de fomento forestal para plantaciones, y también tuvimos una mirada muy crítica y también no prosperó el proyecto del nuevo Servicio Nacional Forestal. Y después, para el periodo siguiente, fui vicepresidente de la agrupación. Después me distancié porque no me gusta, creo que no es bueno que las organizaciones se personalicen. Y después, hasta el periodo de hoy, en alguna oportunidad he estado en el directorio, en otras no, pero he tratado de mantener una acción de colaboración con todos los directorios. Yo lo miro con perspectiva y es cuando uno lo invita a una fiesta y ni siquiera sabe de qué se trata la fiesta. Fue de un intenso aprendizaje, pero mira, al final uno puede decir, fue muy duro, pero aprendí muchas cosas. Creo que el poder estar dentro del directorio de la agrupación, uno tiene una perspectiva de lo que es el sector forestal y de cuáles son distintos actores del sector forestal y ambiental, que permite entender mucho mejor la discusión y a veces cuáles son los énfasis y las agendas que tienen distintos actores dentro del sector forestal y ambiental. Fue un aprendizaje que tuvo mucho costo porque hubo que dedicarle mucho tiempo, pero no, con perspectiva no me arrepiento, fue un muy buen aprendizaje. Ya, este caso parte por una empresa que en el Valle de Quilicura, que queda en la comuna de Las Cabras, comienza a eliminar bosque nativo que tenía un muy buen nivel de desarrollo, bosque esclerófilo, principalmente boldo, litres, quillay y espeumo, para desarrollar plantaciones de palto. Ante esto, la comunidad del APR, que está en la base de esta cuenca, APR es el agua potable rural, liderado por Luis Carlos Castro, comienza a hacer denuncia. Y en ese momento, lo recuerdo con claridad, fue un fin de semana y me llega un video de un WhatsApp y donde aparece Luis Carlos Castro haciendo un pequeño video de 3 minutos explicando la situación. Y con mucha claridad explica el impacto que va a tener esta actividad sobre el APR, donde él era presidente. Y después me llegó desde otro grupo de WhatsApp y yo dije, wow. Y yo puedo dar como ejemplo, esto en la universidad yo lo menciono mucho, de cómo sí las redes sociales pueden generar incidencia política en la medida que el mensaje sea claro, sea conciso y bien argumentado, que era la característica que tenía este video. A partir de esto, en ese caso, la diputada Sepúlveda comenzó a hacer gestiones, pero se comenzó a ver que algo había extraño en la institucionalidad y en los permisos. Y se creó una comisión investigadora. Y a esa comisión investigadora nos invitaron como agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo. En este caso, no recuerdo si en esa oportunidad yo era presidente, vicepresidente, pero estuvimos conversando y quien tenía prístina claridad de lo que estaba pasando era un socio. Y este socio es, aún hasta en la actualidad, es funcionario de la CONAF. Entonces llegó y dijo, Sergio,
lo que hace la CONAF con este permiso es ilegal. Esto no tiene sustento legal. Y comenzamos a hablar y hizo toda una descripción jurídica. Su nombre es Leonardo Moer, ha sido miembro del directorio de la agrupación en años pasados, y nos ayudó a estructurar una presentación, y esa presentación esa presentación la hicimos en forma conjunta con un colega que también es investigador y es socio de la agrupación. Hicimos la presentación en la comisión investigadora y dimos todos los antecedentes jurídicos. Quien estaba impulsando esta comisión investigadora era la diputada Sepúlveda, que su distrito estaba asociado a la comuna de Las Cabras, y quien estaba impulsando esto. Bueno, finalmente se discutió mucho, se llegó a bastante claridad, pero ustedes deben saber que las comisiones investigadoras sacan informes, pero que no necesariamente son vinculantes. Ante esta situación, le propusimos a la diputada Sepúlveda hacer una presentación a la Contraloría, porque la forma de tener esto es que un órgano dijera y sancionara que la interpretación que estaba dando la CONAF era errónea, y que ese permiso para cortar bosque nativo y desarrollar actividad agrícola era ilegal. En esa presentación aparezco yo como el solicitante, pero el autor principal, intelectual y quien jurídicamente lo desarrolló fue Leonardo Moer. Leonardo pidió, por una cuestión de resguardo, el no aparecer, y yo le dije: perfecto, Leonardo, aparezco yo, no tengo ningún problema, pero está claro, y yo, en la medida que tú me autorices decirlo, yo lo voy a decir. Esta autorización ya me lo dio unos años atrás, así que por eso es que yo le pongo los créditos a quien corresponda. Aparezco yo como el firmante, el presentante, pero, por decirlo de alguna forma, el autor, la intelectualidad y el análisis jurídico lo hizo Leonardo. Contraloría, después de la presentación, indicó que el análisis jurídico que habíamos hecho era correcto. Era una práctica que estaba fuera de la legalidad. Ante esto, envió un requerimiento a CONAF de que se debía suspender este permiso. El director a la fecha de la CONAF en ese momento aprobó que se debía suspender. Yo creo que es coincidencia, pero yo la verdad estoy seguro que no es coincidencia. Al director de la CONAF, a las pocas semanas, lo cambiaron. ¿Y qué ocurrió? Que quienes sentían que tenían ese derecho adquirido apelaron ante el dictamen que había dado Contraloría. Y ahí básicamente fue la Sociedad Nacional de Agricultura y otros empresarios del mundo agrícola hicieron una presentación a la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando de que lo que había sancionado el Contralor no era legal, y que hay unas frases, todo esto es posible disponerlo, está en el juicio, y que básicamente la decisión que había tomado el Contralor estaba asociado al estallido social. O sea, la verdad, cuando uno vio los argumentos que presentaba, uno decía: parece que desde el punto de vista jurídico no hay mucho, pero se hizo la presentación. Perdieron en la Corte de Apelaciones y apelaron a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema volvieron a perder. Y desde el momento en que el director de la CONAF aprobó que era efectivamente no era legal este permiso para eliminar bosque nativo y desarrollar agricultura, no hay autorización para hacer este cambio. Durante el periodo en que se dio esta mala interpretación, se perdió una superficie aproximada de 20.000 hectáreas de bosque en distintas regiones.
Y la conclusión es que eso ya está zanjado y no se ha conocido ninguna intención de revertir esa postura. Y yo creo que está íntimamente ligada a una percepción y a una valorización por parte de la sociedad de que los bosques sí nos entregan más que eventualmente madera, oxígeno o carbono. Hay valores que son muy significativos y que la sociedad cada vez lo va más valorando en términos de que los bosques deben permanecer y que son parte de los bienes que la naturaleza nos entrega y es parte de los aspectos que hay que cuidar. El significado concreto es que una autorización que había sido mal interpretada desde la CONAF, esta mala interpretación de alguna forma también tenía que ver con cierto elemento ambiguo que había quedado en la ley. Desde ese momento está prohibido eliminar superficie de bosque para poder desarrollar actividad agrícola. El área donde yo trabajo y desarrollo investigación y hago manejo de bosque es una de estas áreas donde se desarrollaba principalmente esta eliminación de bosque nativo, que es básicamente el bosque mediterráneo de Chile central, llamémoslo desde la zona del Maule hasta Valparaíso. Algo también había en Coquimbo. Entonces, dentro de mi trabajo como investigador en el Laboratorio de Bosque Mediterráneo, tenemos distintos ensayos en distintos predios. Y en una oportunidad, yendo a un predio, me puse a hablar con el propietario y el propietario me dijo: oiga, así que usted anda haciendo maldades. Yo le dije: ¿a qué se refiere? Yo pensé que había hecho algo mal, que alguien había ido al predio y no sé, había dejado los cercos abiertos y eso. Me dijo: no, aquí un vecino mío me vino a decir, de apellido Aristía, me vino a decir de que básicamente yo era un terrorista de la agricultura porque no iba a permitir el desarrollo ya de estos tipos de emprendimiento agrícola. Entonces llegué, yo le expliqué de qué se trataba esto, tratando como de decir: sería muy malo que esta persona se enoje conmigo y todo lo que tengo de investigación ya no me deje entrar a su predio. Y me dijo: no se preocupe, pero yo no sabía que andaba haciendo maldades de ese tipo, por suerte a mí no me afectan. Entonces, claro, a veces uno no dimensiona lo que hace y el impacto que puede tener en distintas instancias, pero sí tiene el efecto que tuvo esta acción, tuvo efectos secundarios que no eran previstos. Uno de los efectos secundarios no previstos es que nos comenzaron a llamar distintas, en algunos casos, organizaciones de la sociedad civil o personas, para que si había algún conflicto, si es que nosotros lo podíamos resolver. Entonces, que yo siempre lo menciono, a veces el éxito trae unas consecuencias porque la gente considera de que, entonces esta organización, si yo tengo un problema, también lo puede solucionar. Mire, estuvo peleando con todas estas personas y logró ganar, entonces le voy a contar mi caso para que también me lo resuelva. Y sí, ahí hay que ser muy aterrizado para saber que las capacidades son limitadas y que en la medida de lo posible tratamos de meternos en temas que puedan resolver problemas con muchas personas, no con una persona en particular. Un grupo de vecinos de la zona de María Pinto me envían un correo y me dicen: ya que ustedes hicieron esto con el bosque, miren lo que está pasando aquí en los cerros de Baracaldo, en María Pinto. Miren cómo están básicamente arando los cerros para poner palto
pero ahí no había bosque nativo, habían formaciones xerofíticas. Entonces yo le indiqué, bueno, pero han hecho las presentaciones a CONAF, han indicado, y dicen, sí, se han venido y sí, le han sacado algunas multas, pero los tipos siguen, pucha, ¿cómo no se va a poder hacer nada al respecto? Conversé con Leonardo Moder, le dije, Leonardo, ¿cómo se puede tomar esto? Y Leonardo dijo, no, esto ya es mucho más complicado. Desde el punto de vista de él, era más evidente dónde estaba el error legal para donde se estaba haciendo la eliminación de bosque para desarrollar actividad agrícola. Antes que comenzara la pandemia, el 2019, advirtiendo que había un problema dentro del marco del Consejo de Política Forestal, donde represento a las ONG ambientales y en este caso a través de la agrupación, le hice presente al director ejecutivo de la CONAF de que había una inconsistencia, como un servicio que debía proteger la formación xerofítica, básicamente entregaba un permiso para eliminar sin ningún tipo de resguardo ambiental. Le mandé un correo, aparentemente se le extravió. Después, en una reunión del Consejo de Política Forestal, le dije, bueno, director, dado que usted no ha respondido y parece que con usted no hay soluciones, voy a tener que hacer una presentación a la Contraloría. Aquí me estaba tirando un bluff, no tenía preparado nada. Entonces llega y el director como que no entendió nada y después me llamaron, me dijeron, Sergio, ¿pero qué es lo que enviaste? Y le reenvié el correo con la fecha original. Y esperé un tiempo y no hubo respuesta. Y dije, chuta, ya algo tengo que hacer porque si no va a parecer como que estoy solo blufeando. Y comenzó la pandemia y comencé a preparar la presentación. Y ocurrió que también me llamó en esa oportunidad la diputada Sepúlveda y decía, Sergio, aquí hay unas empresas que están eliminando los cerros y dicen que son formaciones xerofíticas, pero la gente quiere proteger el bosque. ¿Qué se puede hacer? Porque esto ya no tiene que ver con el bosque nativo. Y yo le dije, chuta, sí, hay una debilidad legal al respecto, pero estamos viendo y estoy pensando que podríamos presentar nuevamente a Contraloría. Y me dijo, cuenta conmigo. Entonces, ella decía, lo tengo que hacer. Lo difícil es que en la ley está tan mal presentado y diseñado lo que tiene que ver con las regulaciones y cómo están definidas las formaciones xerofíticas, que había que tomar muchos elementos como para poder armar una buena argumentación. Esto me tomó más o menos como 6 meses. Cuando ya tenía como un borrador, le pedí a 3 socios que revisaran lo que tenía pensado hacer como una presentación a la Contraloría. Uno de ellos, por supuesto, los puedo mencionar a todos. Uno era Leonardo Moder, por su experiencia ya jurídica. El otro fue Pablo Parra, que le pedí que lo analizara, y el otro fue el socio también Alberto Peña, que tiene una gran experiencia vinculada a las formaciones vegetacionales del norte. Y cada cual me hizo un comentario y a partir de eso lo perfeccioné y le dije, diputada, ya tengo algo con qué ir a Contraloría. Pero me dijo, chuta, pero ¿cómo se podría hacer? Esto sería bueno que lo vieran algunos abogados. Y el que había sido el asesor de la abogada, que era Javier Palomino, ya estaba fuera, ya no trabajaba con la diputada Sepúlveda, y había una organización donde había una abogada de estas personas de María Pinto, y les dije, vamos a hacer una presentación. Y esta abogada me dijo, me gustaría también colaborar. Entonces, le envié, primero hablé con Javier, si estaría disponible de revisar este documento y que no teníamos ni un peso. Y ahí Javier me dijo, te digo que no, Sergio, para mí es un honor
el poder hacer esto. O sea, son estas cosas que uno siente que efectivamente hace un aporte sustantivo, tal como lo hicimos con la prohibición para eliminar bosque nativo. Así que revisaron el documento, mejoraron la estructura y fuimos a Contraloría con parte de las comunidades a hacer el ingreso. En este caso fue la diputada Sepúlveda, pero en este momento ya era senadora electa, y también con el diputado, se me fue el nombre, el que estaba en el mismo distrito. No sé, se me da el nombre, después me va a retar. Hicimos la presentación, le explicamos al Contralor y finalmente el Contralor nuevamente dice, efectivamente, la forma como se está tratando el instrumento para gestionar las formaciones xerofíticas, que es el plan de trabajo, no cumple con una serie de condiciones, hay que arreglarlo. Y a partir de eso hubo cambio de gobierno y la actual administración se comprometió a modificar el reglamento de la ley de bosque nativo para darle un mejor sustento a la forma como hay que gestionar y proteger la formación xerofítica, y adicionalmente un aspecto que nosotros no lo hicimos en la presentación porque iba como a confundir, es que hay un decreto que es el que determina la cantidad de especies que son nativas en Chile. Y donde aparece un listado, dice, estas son las especies nativas en Chile, y donde está buena parte de los árboles, un porcentaje relativamente pequeño de los arbustos y un porcentaje ínfimo de las especies que son xerofíticas, arbustos, cactus, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? Hasta el momento, dentro del Consejo de Política Forestal, ya hay un reglamento que fue aprobado y que fue sancionado, y también una modificación del Decreto Supremo 68 para ampliar a que todas las especies son reconocidas como especies nativas. Esto ya pasó al Consejo Consultivo de la Ley de Bosque Nativo, el Decreto Supremo 93, y por lo tanto en este momento no tengo información fidedigna, pero debería estarse tramitando dentro del Ministerio de Agricultura y probablemente pasando por Contraloría para que se modifique el reglamento. Sin embargo, respecto al Decreto Supremo 68, hay una profunda resistencia de este gobierno a promulgarlo. ¿Cuáles son las razones? El director ejecutivo todavía no me las da. Y lo que va a corresponder hacer es exponerlo públicamente. Y él tendrá que dar las razones de por qué se resiste a hacer esa modificación. Bueno, en el sector forestal, primero, el nivel de protección que tendrían las formaciones xerofíticas cambiarían significativamente. ¿A qué me refiero? Antes de que hiciéramos la presentación a Contraloría, uno podía pedir un plan de trabajo para formaciones xerofíticas e indicaba, supongamos, que un cerro completo que estuviera con formaciones xerofíticas, que lo iba a eliminar, presentaba el plan, la CONAF lo aceptaba y ese cerro se pelaba. Y no había ningún compromiso ambiental. En la actualidad estamos en un proceso de transición, pero una vez que se aprueben estos dos reglamentos, si es que hay eliminación, va a haber una obligación de reposición. Y en segundo término, si es que esa formación xerofítica presenta especies que están en categoría de conservación, ya sea que están en peligro crítico, en peligro o vulnerable, va a haber que explicar con grandes fundamentos por qué se requiere hacer, y va a tener mucho más limitaciones a poder ser eliminada, a pesar de que van a hacer la obligación de reponer, pero va a tener un nivel de protección mayor. Yo creo que a partir de esto, de estos dos hitos,
como que uno siente una satisfacción, uno dice todo el tiempo que uno puede haber dedicado, a veces los malos ratos, o haber trabajado en cosas que uno a veces no le entendía el verdadero sentido, cuando uno se da cuenta de que muchas comunidades ya no se sienten tan desprotegidas, de que no les pueden cambiar su calidad de vida así, tan simple. Uno siente que uno ha hecho un pequeño aporte y me gusta que la gente entienda que ese es un aporte que hizo la agrupación, no que lo hizo una persona, porque es muy importante el trabajo colectivo. Esto yo solo no lo habría hecho. Y básicamente también el nivel de referencia que pasa a tener la agrupación. Porque sí, nos preocupa el manejo sustentable del bosque, pero no somos productivistas y podemos mostrar acciones concretas de que también nos importa la conservación y el cuidado de los ecosistemas. Y no son solo declaraciones, también hemos hecho acciones. Y hemos ido en pelea hasta el final. Bueno, lo bueno es que yo creo que a veces no nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que hemos hecho y sobre las cuales hemos incidido, pero son aspectos muy significativos dentro de lo que fue la gran discusión o disputa respecto a lo que era la sustitución de bosque nativo para desarrollar plantaciones, que fue, yo diría, que el primer corazón sobre el cual trabajó la agrupación. Uno puede tener claridad de que sí tuvo un rol preponderante, no único, pero sí claramente preponderante. Después, buscando el manejo sustentable, el proyecto vinculado a la leña, tratando de darle un uso que efectivamente esté más regulado y que tenga en consideración los pequeños propietarios, y también de entregar un combustible de calidad. Sí, eso finalmente derivó en modificaciones legales, declarar la leña como combustible, un sistema de certificación de leña que fue fuertemente impulsado por la agrupación y que después comienzan a tener un camino propio. Pero la política pública, esa fue impulsada y liderada durante un largo tiempo, un tiempo que en algunos casos fue bien complejo, pero uno puede decir, ahí está la conclusión. El tema del agua también se trató con mucha importancia a principios de los años 2010, 2012, cuando todo este problema vinculado a la reducción de la disponibilidad de agua y la vinculación que había con los modelos productivistas vinculados a plantaciones, también lo expusimos. El poder plantear ideas de cómo debería ser un nuevo modelo forestal que se planteó el 2011. O sea, un trabajo intelectual que no decimos esto es lo que hay que hacer, sino aquí están nuestros planteamientos, discutámoslo. Todo el trabajo que se hizo con comunidades y manejo forestal comunitario. Entonces, en la medida que ha ido pasando el tiempo, los desafíos van cambiando y creo que hemos ido dejando una huella significativa. Uno de los errores es que yo creo que no hemos sido absolutamente claros en el rol que hemos cumplido, no diciendo de que esto no habría pasado si no estuviéramos nosotros, pero sí que fuimos actores relevantes para que estos pasos se dieran. Y en términos de incidencia política, nuestra historia no avala. No somos, hemos tenido coherencia respecto a nuestros objetivos, que no son solamente los bosques, son los bosques y las personas y las comunidades que viven en torno a los bosques. Nosotros nos vemos los bosques como una entidad que está separada de los hombres
y hay que entender que esa comunión tiene que ser en equilibrio y de forma sustentable. Errores, sí, eh, probablemente en algunas instancias la pasión por hacer cosas quizás no generó tensiones y donde habían distintas miradas, por ejemplo en términos internos, hacía de que no se entendía muy bien cuál era el rol que tenía la agrupación. Lo lindo, yo creo que yo creo que el gusto con que uno se queda de que uno efectivamente sabe que ha hecho un pequeño aporte y que esos aportes lo van sumando distintos socios, distintas personas y distintas organizaciones, y eso hace que tengamos más esperanza de un mejor sector forestal y un mejor lugar para que puedan vivir las comunidades en torno a los bosques y la vegetación. Los errores, desde mi perspectiva, uno de los errores es que la agrupación durante mucho tiempo se centró principalmente en los bosques como formación vegetacional y no tenía una mirada, y yo creo que tenía que ver porque estaba situado en este tipo de formaciones donde si un árbol no tiene 12 metros no tiene interés comercial, pero nos tenemos que hacer cargo de todas las formaciones vegetacionales. Y por eso es que uno de los errores es quizás no habernos fijado en los bosques secos, en las formaciones xerofíticas. Creo que ahora que nos metimos y nos estamos haciendo cargo, también somos un referente respecto a qué podemos hacer y qué se puede hacer en ese sentido, y se amplía la mirada respecto a dónde podemos hacer incidencia. Veo varios desafíos. No sé, porque no tengo la bola de cristal, cuáles van a ser los derroteros que vamos a tomar. Es evidente que necesitamos un nuevo modelo forestal, una nueva forma en que los bosques, las plantaciones y las formaciones xerofíticas se relacionen con las comunidades y con la gente. Creo que un tremendo desafío es cómo hacemos uso sustentable de los bosques, cuidando y revalorizando nuestros bosques. Y aún es más desafiante con cambio climático, porque eso no estaba en la ecuación. Y ese es un desafío gigantesco, porque las comunidades lo están viviendo y no necesariamente tienen la respuesta, y tenemos que ayudar a conducir en ese camino que está vinculado a la respuesta. Y eso aplica tanto para los bosques, para las formaciones de matorrales, como para las formaciones xerofíticas. Cada una va a tener una aproximación distinta y vamos a tener que ver cómo le damos algún tipo de orientación o apoyo a las comunidades. Principalmente puede ser desde lo técnico como desde la incidencia política para que no los dejen atrás en el carro. Tengo múltiples recuerdos y anécdotas de personas que yo no sé si su discurso es efectivo o no, pero que cuando uno se presenta y uno dice de que circunstancialmente está representando a la agrupación, dicen, ¡oh, qué maravilloso! A mí me encanta la agrupación, si yo veo todo lo que hacen ustedes, y uno diría, ¿y cómo ocurrió esto? Y desde esa perspectiva uno se alegra de que hay una cierta valorización de la sociedad respecto a lo que hacemos. Y yo diría que lo más gratificante es que creo que con el tiempo nuestra conexión con la gente más joven, la traducción es más fácil. ¿Qué es lo complejo? Es que aparentemente damos la apariencia de que somos, para poder ingresar o pertenecer a la agrupación, es que o tienes que tener un doctorado o tienes que ser alguien
brillante, haber escrito libros, tener algún nivel de fama. Y qué mejor ejemplo. Yo cuando entré no tenía mi perspectiva de ser presidente, no me considero ni me consideraba famoso, pero con el tiempo me pude dar cuenta que podía hacer un pequeño aporte para la sociedad y para los bosques.